Vamos a comenzar entonces con esta primera clase de química orgánica. Es un curso universitario, no es un curso de secundaria, por lo tanto se necesitan determinados conocimientos previos para poder entender esta materia. De cualquier manera yo lo voy a hacer de una forma tal que pueda englobar a la mayoría de ustedes, porque acá en este grupo hay, la verdad, que una heterogeneidad enorme con respecto a los estudios con los que vienen. De cualquier manera, me gustaría, cuando terminemos, que entendieran que la química, cualquiera de las químicas, sabiéndoselas explicar, no es sencilla, pero es entendible. Es decir, no es una ciencia oculta, sino que tiene sus leyes, su razonamiento. La memoria importa, pero lo más importante es entender las cosas y razonarlas. Estos cursos de química orgánica generalmente se dan en un semestre avanzado en la facultad, en las universidades. Primero se empieza, en las universidades químicas se empieza con química analítica o química general, con matemática y física, en un primer y un segundo semestre. Después en un tercer semestre ya viene quizás alguna físico-química o alguna química analítica, y recién en un quinto semestre, en un sexto, aparece la química orgánica, porque como que necesito de todos los conocimientos previos para poder utilizarlos en esto. La química orgánica, llamada química de carbono, se le llamaba antes, porque básicamente la sustancia más importante dentro de la química orgánica era el carbono, pero hay otros elementos, obviamente. La característica más importante por qué aparecen tantas químicas orgánicas y por qué estamos vivos acá nosotros es básicamente porque el carbono es un elemento que tiene 4 enlaces posibles que son todos iguales. Es decir, es como tener un puzzle donde cada una de las piezas tiene 4 posibles inserciones. Entonces, a medida que yo aumento la cantidad de carbono, la cantidad de sustancias que yo puedo armar son infinitas, porque se multiplica por 2 a la 4 la cantidad de sustancias. Digamos que después vamos a ver un análisis un poquito más profundo, pero en un principio el carbono es el elemento 6 de la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia. Vamos a ver cómo están distribuidos, pero eso hace que pueda compartir esos 4 electrones con otros elementos y formar esos 4 enlaces simples, como dice acá. Voy a ver si puedo señalar. Ahí va. Este carbono que está acá tiene entonces 4 posibilidades de enlace, las marcamos de esta manera. Este par de electrones, esta rayita significa 2 electrones compartidos, o sea que los electrones viajan entre el carbono y el otro elemento. Entonces puede formar 4 enlaces simples, puede formar enlaces consigo mismo, como este. Este es un enlace simple entre el carbono y el carbono, formando una sustancia que ya tiene 2 carbonos. Pero entonces puedo sumar y admitir muchísimos más. Después puede formar también múltiples enlaces, un enlace doble con el carbono, con el oxígeno, con el nitrógeno, un enlace triple, un enlace doble consigo mismo, un enlace triple consigo mismo. Es decir, siempre, si se dan cuenta, alrededor del carbono hay 4 enlaces. Ya sean dobles o triples o simples, siempre son 4 enlaces. Por lo tanto, no han visto todavía ni más de 4 ni menos de 4. No es que no existan, pero para ustedes, para el nivel de esta materia, el carbono es como una ley. Siempre tiene que tener 4 y no más de 4 enlaces. Vamos a borrar. Vamos a ver por qué el carbono tiene esa posibilidad, o digamos cuáles son los hechos experimentales que han mostrado que ese carbono tiene esa forma. ¿Qué es lo que sé yo? Conozco el metano, el famoso gas de los pantanos, el famoso gas responsable, por lo que parece, del efecto invernadero. O sea, el efecto invernadero no es tanto por el dióxido de carbono, porque las emisiones de dióxido de carbono no están aumentado, sino la cantidad de metano, que es un gas que va a la atmósfera y
produce ese efecto invernadero y el famoso calentamiento global. Yo no estoy en condiciones de aceptar ni desmitificar eso, porque no tengo los datos, no conozco fuentes confiables que me hagan pensar una cosa o la otra. Sí que puede haber un aumento de gases de efecto invernadero, sin duda, eso puedo creerlo que sí. No sé si son generados por el hombre o no, así que ahí me reservo la opinión. No la sé, sinceramente. No estoy de un lado ni del otro. ¿Qué pasa con el metano? El metano, entonces, si yo le hago rayos X, ese metano está formado por un carbono y 4 hidrógenos unidos en enlaces covalentes. La geometría que tiene es como un tetraedro regular, o sea, es como una figura que si yo la tiro en el suelo, siempre queda parada, siempre tiene una punta para arriba y 3. El ángulo formado entre los enlaces es de 109,28, los 4, todos iguales, toda la distancia de los enlaces son exactamente iguales, de 1,07 Armstrong, es decir, es una figura completamente regular. No se condice eso con la estructura electrónica del carbono. Si el carbono no tiene 4 electrones iguales, tiene 2 electrones S y 2 electrones P. Los electrones S están en orbitales esféricos, por lo tanto es imposible que pueda formar un enlace con esa separación. Y los orbitales P son lobulares y están a 90 grados uno del otro. ¿Cómo se llega a tener 109 grados con 28? Ya lo voy a explicar la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Toda una teoría que explica este resultado experimental, que es básicamente lo que hace la ciencia. La ciencia lo que hace es ver el resultado experimental, adapta una teoría a eso y que la pueda replicar hacia el resto de los compuestos. La forma de escribir el metano, obviamente no vamos a hacer este dibujito cada vez que veamos metano, sino que escribimos una C en el medio, el carbono, y los 4 enlaces que forman los enlaces carbono-hidrógeno. Esta proyección de cuñas tiene intenta mostrar que esta sustancia es en 3 dimensiones, es decir, que no está en un plano. Entonces, la línea esta línea que está como más gruesa adelante que atrás, es como que viene hacia nosotros, hacia el observador. Esta línea como que está en el plano de la hoja, al igual que esta otra, y esta otra línea que está como punteada, es como que va hacia atrás. Sería esta, la de arriba sería esta, que están todas en el mismo plano, esta viene para adelante y esta viene para atrás. Esta va para atrás. O sea, atrás del observador. Esa sería la forma que se entiende la proyección de cuñas. Es muy importante porque después lo vamos a ver, por ejemplo, en azúcares, va a ser muy importante entender lo que es una proyección de cuñas. Muy bien, seguimos adelante. Todavía no hemos explicado por qué él tiene esta forma, el metano, pero vamos a intentar explicarlo. Se rota la molécula de tal forma de que los hidrógenos queden 2 hacia arriba, hacia arriba mirando hacia el espectador, y 2 hacia abajo. De esa manera son 2 cuñas hacia arriba, 2 cuñas hacia abajo, y se representa eso en la proyección de Fischer de esa manera. O sea, cuando hablemos de sacáridos y empecemos con las partes de las moléculas biológicas, ya sea grasas, aceites, aminoácidos y glúcidos, y vamos a utilizar esta proyección, donde ya entendemos que los 2 hidrógenos que están verticales van hacia atrás y los 2 hidrógenos que están horizontales vienen hacia adelante. Pero eso lo vamos a ver en una química orgánica más avanzada. En la que vamos a estudiar ahora, estos 4 hidrógenos están en una posición de tetraedro regular, pero no sabemos si para abajo o para arriba. ¿Okay? Bueno,
¿Por qué pasa esto? Bueno, tenemos más proyecciones de moléculas más complicadas, los orbitales atómicos, los orbitales híbridos, en fin. Seguimos explicando los enlaces, o sea, seguimos explicando la molécula del eteno y el etino. Si quieren, después lo vemos con más profundidad. Pero esto es un poco lo que yo armé como para empezar a entender esto. Seguimos, tengo para ofrecerles, si quieren, hago un paréntesis en la explicación, tengo para ofrecerles, si quieren, una cuaderneta de ejercicios que está hecha por mí, que, bueno, empieza a hablar de... ¿están viendo estos? Supongo que sí. Bien, supongo que sí. Entonces empezamos a nombrar, que es la forma básica de estudiar química orgánica. A mí no me interesa mucho porque es como una cosa de memoria, aprender nombres. Tiene una parte muy lógica y que me parece que sí, que es importante, porque nos da las bases de cómo nombrar las cosas, pero no es la esencia de la química orgánica el nombrar cosas, el nombrar sustancias. Bueno, acá hay algunas sustancias para poder nombrar, después formular, al revés, ¿no? Después ver qué sustancia es un ácido y cuál es una base, supongo. Ácido base, cuáles son las estructuras de Lewis, de cada una de las moléculas. Bueno, en fin, formas resonantes, explicación de movimientos dipolares, la acidez, porque uno es más ácido que el otro. En fin, un poco reacciones de los cercanos con la luz. Seguimos nombrando, pero ahora ya sustancias que tienen dobles enlaces. En fin, el que le interese esto es una muy buena caderneta, en el sentido que tiene bastante completa en los ejercicios. No van a ser muy robustos en el estudio de la química de la nomenclatura y todo lo que rodea a la estructura de las moléculas orgánicas, y después sí con la parte de las reacciones químicas, que la parte sí fundamental y, digamos, medular de la química orgánica, van a estar muy fuertes también, en el caso de que la quieran usar. Así que ahora vamos a pasar a otra... Vamos a pasar a otra pantalla, que es esta. Vamos a arrancar con lo medular de química orgánica. Sin perder mucho tiempo, vamos a hablar de las 4 reacciones más importantes dentro de la química orgánica, y cómo es que se dan, y cómo funcionan, y si hay que saber de memoria, o si hay que estudiarlas con cierto razonamiento. Y entonces yo quiero, ante tanta confusión que hay de miles de ecuaciones químicas y de reacciones, y cómo toca aprender esto, que no sé ni cómo estudiarlo, yo prefiero meterme en el centro de la química orgánica, diciendo que las reacciones más importantes son la adición, la eliminación o sustitución. Son las 3 reacciones más importantes que hay en la química orgánica, a las cuales le van a dedicar bastante tiempo el que estudie una carrera que sea con química. Así que no es perder tiempo a entender esto. Pero son estas 3, que después tienen millones de variantes, estoy de acuerdo. Pero en principio, siempre, para que no se pierdan, para que no haya tanta... Es como en física, que empiezan a estudiar una materia que es cinemática y hay cantidad de ecuaciones, no saben cuál usar. Físico-química, que tienen cantidad de ecuaciones, cuál uso en qué momento. Bueno, esto es igual. Tantas reacciones químicas a veces a ustedes les confunden. Pero hágame caso, a estas 3 reacciones son las más importantes y son las que definen toda la química orgánica. En el grupo Aprendiendo Química Universitaria Gratis hay 2 libros de química orgánica que son muy buenos. Uno es el Carey, que es un libro que está lindo, tiene dibujitos, es muy ameno, es muy millennial, explica bien, creo. Y después hay otro que es de los míos, que es el Pine Hendrickson, que también está en el grupo ahí,
en documentos creo, está gratis, para que ustedes lo tengan gratis, que es en blanco y negro, no tiene dibujitos, y es absolutamente completo, tiene absolutamente todo. Y para mí es como un lugar donde ustedes quieren sacarse una duda, va a estar ahí. Quizá para estudiar es un poco árido, pero sí para sacarse dudas y completar algún tema que esté un poco flojo, me parece que ese es el mejor libro. Esto creo que se acabó de ahí. No sé, no, esto es del Caray, creo por los dibujitos de colores. Bueno, ¿qué le llamamos adición? Yo tengo un doble enlace, carbono-carbono, es decir, un, un alqueno, este doble enlace carbono-carbono. Fíjense que cada carbono tiene 4. 1, 2, voy a hacer un dibujito. 1, 2, 3 y 4 enlaces. ¿Ok? Este es lo mismo. Este de acá al lado también tiene 4. ¿Qué pasó? Le agrego una sustancia X e Y. La sustancia X va hacia el carbono, de la izquierda, ¿sí? Y de la sustancia Y va el carbono de la derecha. Es decir, es como que este doble enlace se abre hacia así y se junta un electrón del carbono con un electrón del X y un electrón del carbono con el Y. Entonces aparece lo que se llama la adición, porque se adiciona, se agrega, ¿no? Adición significa agregar. Es decir, estoy agregándole a un doble enlace, estoy agregando a una sustancia, estoy agregando dos sustancias nuevas, X e Y. Una va de un lado y otra va del otro. Parece sencillo de entender, ¿no? Es como que se abre ese enlace, deja libre esos lugares para que uno se meta X y otro se meta Y. El caso contrario es la eliminación. Tengo esa sustancia y por algún procedimiento logro que esta sustancia se elimine, es decir, se vayan estos dos, ¿no? Formando, estos quedan libres y vuelven a juntarse nuevamente en un enlace carbono-carbono doble. Es decir, adición, agrego, eliminación, saco, elimino. En la adición tengo que tener primero una sustancia que pueda adicionarse, un alqueno. El alqueno se adiciona formando una sustancia nueva que tiene otras cosas, y en la eliminación se elimina formando de vuelta el alqueno. Después aparece lo que se llama la sustitución, es decir, tengo una sustancia X dentro, junto con el carbono, y le voy a agregar una sustancia Y. Voy a sustituir la X por la Y. Cambio la X por la Y. Parece todo muy sencillo, ¿verdad? O sea, tres cosas. Agrego, saco o sustituyo. Esas son las tres reacciones más importantes de la química orgánica. Si ustedes son capaces de ver una reacción y entender cuál es de estas, me parece que ya ganamos un terreno importante, porque está haciendo que ustedes estén entendiendo de qué estamos hablando. Muy bien, sigamos adelante. Ups, voy a borrar. No, sí, voy a borrar, pero no voy a usar esta transparencia, sino que voy a usar otra. Voy a usar otra, que es esta. A ver. Vamos a ver uno de los mecanismos por los cuales ocurre la sustitución. En la última reacción que vimos era sustituir, cambiar una cosa por la otra. Ahora vamos a ver cómo funciona eso, cómo hace las moléculas para poder cambiar algo que está unido, sacarlo de ahí y poner otra cosa. ¿Qué condiciones son necesarias para eso? No es solamente cambiar una cosa por otra, sino de alguna manera algo tiene que cambiar para que la sustancia prefiera sacar algo y poner otra cosa. ¿Se dan cuenta de eso? Una sustancia química que se encuentre estable, si yo le agrego algo que no le cambia su estabilidad, no va a reaccionar. Por lo tanto, necesito de alguna manera tentarla a esa molécula para que cambie, para que agregue otra cosa, que sustituya A por B.
¿Cómo hago? Bueno, haciendo que B sea apetitosa por la molécula, o que A, intentar que se vaya de ahí. O sea, la tarea del químico es eso, encontrar las condiciones tales para que ocurran esas cosas. Acá vamos a ver una reacción de sustitución nucleofílica, llamada así, E1, que transcurre de la siguiente manera. Tengo una sustancia orgánica, acá tiene un carbono en el medio, acá tiene otro en la punta, CH3, acá tiene otro, CH3, CH3, y acá tiene un Br. Esta molécula así se llama terbutilo. Si no tuviera el bromo y tuviera un hidrógeno, se llamaría terbutano, ¿no? Como tiene un bromo, entonces se llama bromuro de terbutilo. El butilo queda como un sustituyente del bromo, que es la molécula del átomo más pesado. Entonces, tenemos por un lado una molécula rara, ¿no? Difícil de entender cómo funciona, pero bueno, es el terbutilo, acuérdense, un carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá. Es la forma de escribir en química orgánica. Las puntitas tienen CH3. Esta puntita tiene un CH3. No se nombran ni se dicen. Ya estamos en la universidad. No estamos en el secundario, que se pone CH3, CH3, no. Ponemos una rayita y en la punta de la rayita hay un carbono. Acá hay 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. A esa molécula le agrego agua, ¿y qué es lo que está sucediendo? Voy a sustituir el bromo Ops, sorry. Voy a sustituir el bromo, este de acá, por OHs. Por lo tanto, me queda, sale el bromo para afuera, como bromuro, y el agua se va a descomponer en H y OHs, y voy a meter un OH donde había un bromuro. Una reacción de, como aprendimos recién, sustitución. Sustituye una cosa por la otra. ¿Cómo transcurre esto? ¿Por qué? Qué raro, ¿no? ¿Qué hace para salir? Bueno, esta reacción transcurre en 2 pasos. Los pasos son lo que hacen entender la química orgánica. Es el mecanismo de la reacción por el cual transcurre, hace que la química orgánica sea una química de razonamiento, de entender cómo funcionan las cosas con la lógica que tienen. No aprenderse de memoria las reacciones, sino que hay detrás de esto todo un razonamiento. ¿Cuál es ese razonamiento? Bueno, que las reacciones químicas transcurren por dar y recibir electrones. Los electrones, que son la parte externa del átomo, son los que participan en las reacciones químicas, son los que hacen que un elemento se agarre con otro, porque lo que está más cerca, ¿no? La parte externa del átomo, es la que se une entre sí. Por lo tanto, los electrones son los culpables de las reacciones químicas, ¿no? El núcleo ni se entera. Lo que se mueve son los enlaces, que son los electrones que están en la periferia nuclear. En este caso, este mecanismo transcurre en 2 pasos distintos. Primero, los 2 electrones del bromo, estos electrones que están acá, del enlace covalente, este enlace covalente entre el carbono que está en el centro y el bromo, como el bromo es un elemento muy electronegativo, que significa que en un enlace los electrones están más del lado del bromo que del lado del carbono. ¿Qué significa eso? Que si yo miro un rayos X de eso, no veo una densidad electrónica pareja en el medio de los 2 núcleos, sino que lo que veo es que hay más electrones del lado del bromo que del lado del carbono. Los electrones están más atraídos por el núcleo del bromo que por el núcleo del carbono. Entonces, digamos que con determinadas condiciones, ese bromo tiende a llevarse esos electrones hacia sí, porque es un elemento electrófilo, ¿no? O sea, le gustan los electrones. Al irse el bromo el carbono me quedó con 3 enganches nada más, ¿no? 3 patitas, por lo tanto quedó un carbocatión, es decir, se le fueron cosas negativas, se le fueron electrones, quedó positivo. Quedó por un lado positivo el carbocatión y negativo el bromuro. Este carbocatión, obviamente, que es una sustancia muy inestable, el carbono no quiere tener
3 enganches, quiere tener 4. Entonces rápidamente va a reaccionar. Mientras que el bromuro tiene su octeto completo, tiene 8 electrones alrededor y por lo tanto hace que se sienta estable. Entonces, rápidamente el agua que estaba presente, que es el solvente, que está en una proporción enorme con respecto al soluto, inmediatamente actúa. Acuérdense que el agua tiene el oxígeno, que tiene 2 pares de electrones sin compartir, es decir, que no tienen enlazados a nada. Por lo tanto, ese par de electrones, y fíjese cómo se escribe, ¿no? La punta de la flecha va desde los electrones hacia lo positivo, a buscar lo positivo. Esos par de electrones, este movimiento de la flecha es el movimiento de los electrones que se mueven hacia la parte positiva. Esto, chicos, esto es como un choque de 2 autos. Es decir, viene el agua y golpea al átomo, a la molécula de carbocation que quedó acá, el terbutilo. Es decir, no es que hay un electrón que se va acercando y alguien lo estira. No, no. Las moléculas están en movimiento y hay un choque efectivo ahí. Ese par de electrones encuentra eso positivo y por lo tanto, obviamente, estamos diciendo que este oxígeno es muy nucleófilo, o sea, le gustan los núcleos positivos. Por algo esta reacción se llama sustitución nucleofílica, o sea, es un cambio porque hay algo que le gustan los núcleos positivos, que es el agua, justamente. Y acá queda pegada la molécula de agua, entonces con ese par de electrones del oxígeno que estaban sobrando, entonces queda pegado una molécula de agua al catión terbutilo, y el catión terbutilo se tranquiliza. Ese carbono ya queda estable. Lo que no queda estable es el oxígeno, que tiene un hidrógeno de más. Digamos, no quedó con su octeto completo el oxígeno, sino que le quedaron 6 electrones nada más. O sea, mejor dicho, le quedan 8 electrones, pero una carga formal positiva. La carga formal es muy importante para saber si el mecanismo está bien hecho. La carga formal son los electrones de valencia del oxígeno, que son 6, bien. Los electrones de valencia menos los enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene el oxígeno acá? 3 enlaces, 6 menos 3, 3, menos los electrones que tienen sin compartir. En este caso son 2, estos par de electrones que no están compartidos con ningún enlace. 6 menos 3 menos 2 da 1. El oxígeno es un oxígeno positivo, es un catión. Obviamente el oxígeno, que es un elemento electronegativo, no le gusta estar así y inmediatamente hace un cambio con otra molécula de agua que están sobrando por este solvente, de manera tal que el ion hidróneo que se forma se juntará con el bromuro negativo formando una molécula neutra. Y hemos obtenido nuestro alcohol. Hemos pasado de un bromuro de alquilo, ¿no?, o halogenuro de alquilo, en un caso más general, a un alcohol. Esto es la sustitución nucleofílica 1, que insólitamente transcurre en 2 pasos. Primero se va la sustancia electronegativa, queda un carbocatión, paso 1. Muy lento es eso, porque es muy difícil con un carbocatión positivo, no le gusta mucho. En este caso está favorecido, después veremos por qué. Bueno, tiene un factor estérico y tiene un factor de electrón dador de los grupos R, que forman parte del terbutilo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que forma el carbocatión en un proceso lento, paso 1, paso 2, se agrega un solvente que es el agua, y por lo tanto ahí formo, con un paso mucho más rápido, formo el famoso alcohol. ¿Y por qué se llama sustitución nucleofílica 1 si es en 2 pasos? Bueno, básicamente porque la cinética de esta reacción, o sea, la velocidad con la que transcurre en un proceso químico, hay varias etapas, y la velocidad está definida por la etapa más lenta. La velocidad está definida por la parte más lenta, es decir, si la reacción transcurre en varias etapas, una de ellas siempre es más lenta que el resto, esa etapa es la que define la velocidad de la reacción. Si una reacción demora 5 años y una de las
etapa dura 4 años, 11 meses y 29 días, y la otra dura un día, obviamente que la velocidad es la parte lenta. En este caso, la lenta es la formación del carbocatión. Y eso hace que la cinética de esta reacción sea de orden 1. Es decir, depende solamente del soluto ¿no? De la sustancia inicial, cuál es la concentración que tiene. ¿Se acuerdan de cinética? Es decir, había órdenes de reacción, orden 0, orden 1, orden 2, en fin, orden algebraico, todo dependía un poco de cómo transcurría la reacción desde el punto de vista empírico, y en este caso transcurre de acuerdo a la formación del carbocatión, es la parte lenta y por lo tanto es de orden 1, y por lo tanto la solución nucleofílica es 1, depende de la concentración de esta. Está la otra reacción, sustitución nucleofílica 2, que transcurre en una etapa sola, pero la velocidad depende de 2 concentraciones. Y por lo tanto, como depende de 2 concentraciones, se llama solución nucleofílica 2. Acá un poco lo que quise hacer, ya un poquito más complejo, para los que saben un poco de química general, ya un poco de energías de activación, en fin. Es un ejemplo de cómo transcurre la reacción desde el punto de vista energético. Es decir, a medida que la reacción va transcurriendo, cómo son los cambios de energía. Una reacción transcurre, una reacción se da A, reacciona para dar B, si B es más estable que A. Si la energía de B es más baja, logra tener una energía más baja que la que tiene A, mediante ese proceso, entonces esa reacción, por lo menos espontáneamente, va a suceder. Es decir, va a tener las condiciones tales que va a intentar pasar de A a B. Ahora, si B tiene más energía que A, entonces hay que hacer un esfuerzo enorme y va a quedar energía para pasar acá. Por lo tanto, las reacciones espontáneas son las que transcurren con un decaimiento de la energía. Y es el caso este. Acá tengo una determinada energía y acá llego a tener otra. Por supuesto que en el medio hay energías varias, pero el final de la reacción es una sustancia energéticamente más favorable. Acá está la famosa energía de activación, que tiene que haber estudiado en algún momento. En fin, no es momento para hablar de esto. Se me está terminando la clase, y lo que quería explicar un poco, esto de... ¿no es esto? Bueno. Quería explicar un poco que, acuérdense que los alcanos, aquellos compuestos que tienen carbono e hidrógeno nada más, con enlace simple, son tetraedros regulares. Lo quise poner en 3 dimensiones acá. Es decir, esta sustancia tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿no? Si bien son 4 hidrógenos en algunos casos, y lo haría igual, al ponerle distintos colores es como que estoy diciendo que son 4 cosas distintas. Se va al verde. El verde es el bromo en este caso nuestro, ¿no? O sea, la sustancia electronegativa que se lleva a los electrones, dejando el carbocatión. Entonces, la sustancia esta es lo que se llama quiral, es decir, tiene actividad óptica, es decir, las imágenes especulares, yo pongo esto enfrente de un espejo, no obtengo la misma sustancia, como la mano derecha de la mano izquierda. Sí, son como imágenes del espejo, si yo quiero superponerlas no puedo, ¿no? Nunca puedo hacer coincidir. Imágenes especulares no superponibles se dice que son sustancias quirales, es decir, que tienen una actividad óptica, son, digamos, sustancias asimétricas, por decir algo. Cuando ese carbocatión se va, cuando se forma, quiero decir, se forma esta sustancia que está en un plano. Como esta sustancia tiene un plano de simetría, se dice que es aquiral, es decir, que no tiene, o sea, que su imagen especular, yo lo pongo frente a un espejo, puedo hacerlo superponer, ¿no? Por lo tanto pierde la actividad óptica. En fin, son detalles que quizás no lo tengan, pero que hacen a esta materia tan excelente. Bueno, seguimos la clase que viene, ya hablando de sustitución nucleofílica 2 y la reacción de eliminación, que es la que nos está, eliminación y adición, que es la que nos estaba faltando. O sea, vimos
sustitución nucleofílica 1, vamos a ver la sustitución nucleofílica 2, vamos a ver eliminación y vamos a ver adición. Digamos que ahí tenemos las 3 reacciones más importantes de la química orgánica. Después seguiremos adelante. ¿Ok? Les mando un abrazo a todos.